¿Qué se necesita para que un líder deje de mandar y comience a ser un héroe para su equipo? Hoy escucharemos a Álvaro Sastre, quien decidió que su misión no era solo formar líderes, sino formar héroes que transforman empresas. Esto es Los Despiertos Podcast, un espacio para aquellos que ya no quieren seguir dormidos, para aquellos que se atreven a cuestionar lo que les dijeron y eligen su propio camino. Quiero presentar a Álvaro Sastre. Bueno, él es fundador de Ágile Heroes League, creador de Grow y de la metodología SER, que ya nos va a decir y nos va a explicar qué es SER con C de casa, con un sueño: democratizar el liderazgo. Sé que das capacitaciones prácticas, programas online y bueno, trabajas en potencializar el potencial humano de los equipos. Bienvenido, Álvaro, a esta tu casa. Muchas gracias. Álvaro, una consulta. Cuéntanos de Ujú. dónde salió esta idea de héroe. ¿Qué experiencia viviste que te hicieron creer que el mundo necesita más héroes? Pues antes lo has definido muy bien, Verónica. Hay que distinguir entre líder y héroe, ¿vale? Que son dos cosas Ujú. diferentes. Porque el líder muchas veces está asociado al cargo, ¿no? A la posición. Es decir, tú cuando hablas de liderazgo, ¿qué piensas? Piensas en un directivo, en Sí. una persona que tiene un cargo alto dentro de la organización. Ujú, Y es curioso porque yo considero que todos somos líderes, pero claro, considerando que el liderazgo es más una actitud, ¿vale? ujú, Entonces, ahí es donde puedes decir, ¿vale? ¿Cómo haces para pasar de líder a héroe? ¿Vale? Pero con ese enfoque. Entonces, nosotros ya te tenemos en el mercado más de 15 años ayudando a los equipos a entender cómo generar resultados en entornos complejos. ujú. ¿Vale? Que eso tiene que ver mucho con agilidad, ¿vale? Si el entorno es tan cambiante, tan incierto y tan complejo, ¿cómo genero resultados? ¿Vale? Entonces, digamos que en esos entornos las prácticas tradicionales no funcionan. Ujú. Entonces, ahí es cuando vimos que era necesario crear un espacio, una comunidad donde ofrecer productos y soluciones específicas para todos aquellos equipos y organizaciones que querían, ¿cómo decirlo? Digamos que ganar el juego, por decirlo de alguna manera, que es crear empresas escalables. O sea, generar resultados cuando realmente hay incertidumbre, y es posible. Y por eso creamos la Agile Heroes League. ¿Hace cuánto tiempo crearon, hace cuánto tiempo empezaste? ¿Tú 15 años? Te escuché, no sé si estoy en lo correcto. Yo tengo, o sea, lo que es a trabajar con equipos, Ujú. ¿vale? 15 años. Lo que es la comunidad Agile Heroes League, no es, tiene 3 años la comunidad, ¿vale? Ok. Hace 3 años decidimos, ahora tiene más de 10.000, esto lo diré, suscritos. Ujú. ¿Vale? ¿Qué decidimos hace 3 años? Digamos que todo lo que hacíamos, pero que igual no se veía tanto, quizás más, bueno, pues eso, modelo B2B, democratizarlo y subirlo a una comunidad, ¿vale? Para que toda persona que quiera realmente ser un líder, tú las llamas muy bien, ser un héroe, pero bueno, ser un líder, Ujú. tenga la posibilidad de aprender las dinámicas, las habilidades que son necesarias para lograrlo. Ok, ¿y cómo nace esto para ti? Tal vez cuando eras más joven, ¿quién te inspiró para querer ser o sea, quién te inspiró para ser guía para otros? Pues eso realmente es una buena pregunta y forma parte de mi razón de ser, de venir a este mundo. O sea, digamos que con el tiempo he ido descubriendo mi camino. O sea, yo Ujú. soy ingeniero de telecomunicaciones, Ok. que no tiene nada que ver con lo que hago. Ujú. Sí, Pero suele fíjate, pasar, Álvaro. ya, pero yo Ujú. cuando estaba estudiando no sabía si hacer medicina, si hacer psicología. La psicología me llama mucho la atención. Bueno, Ujú. pues me fui por la parte de ciencias puras. Ujú. ¿Qué pasa? Que toda esa parte más de psicólogo, más de personas, más espiritual, siempre la he tenido ahí, siempre. Y se ha ido despertando poquito a poco. O sea, al final, y entonces tengo muchos referentes. O sea, no hay uno, Ujú. tengo muchísimos. Digamos que mi camino de aprender esa parte espiritual, lo que dices tú de equipos con alma, por ejemplo, esa parte Exacto. espiritual, pues está ahí y lo he ido descubriendo con el tiempo. De hecho, el foco de todo lo que hago está en ayudar a las personas y a Ujú. los equipos a sacar su mejor versión, ¿vale? O sea, ayudar a que estén más motivados, a que sean más felices, pero a que generen mejores resultados en el entorno corporativo. Ujú. Ujú. Y tiene que ver con ayudarles a, pues eso,
a funcionar bien, pero para que estén contentos. Con la experiencia que tú tienes trabajando con equipos, ¿cuáles son los principales dolores que has visto tú con la falta de liderazgo auténtico? Pues hay bastantes. Yo te diría, vamos a centrarnos en el líder y en el equipo, ¿vale? Ya. En Ujú, el caso del líder, al líder muchas veces se quema, es decir, se estresa, se cree que está solo, no termina de generar resultados, se esfuerza mucho y logra poco. Digamos que esos son los principales dolores del líder, ujú, ¿vale? Es decir, joder, ¿cómo consigo que el equipo funcione? ¿Vale? O sea, ¿cómo lo ujú. hago? Y además es difícil porque, o sea, hay que reconocerlo, no es fácil. ¿Por qué? Porque cada equipo es diferente. Entonces, Total. claro, nadie te puede venir a darte tu varita mágica y decir, no, pues lo único que tienes que hacer es esto. No, 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 no hay una fórmula mágica. Ujú, Eso el líder. ¿Qué le pasa al equipo? Que el equipo también sufre. Y sus principales retos son, generalmente, la confianza es el mayor de ellos. O ujú, sea, por mucho que lleven tiempo juntos, siempre hay un problema, casi siempre hay un problema de confianza, incluso aunque se lleven bien. Nos llevamos bien, pero no nos atrevemos a decirnos las cosas cuando algo le puede hacer daño al otro, ¿vale? ujú, En la comunicación también se dificulta mucho en los equipos, la comunicación, ¿vale? Porque generalmente estamos especializados, departamentalizados y al final hace que cada uno tenga sus propios objetivos y no tenemos acuerdos comunes. Bueno, la falta de acuerdos es otro de los dolores, ¿vale? Y la dificultad para gestionar los conflictos. Entonces, yo todo eso le llamo bomba de relojería. ok. Bomba de relojería. O sea, es una bomba de Mm, relojería que está en todas las organizaciones, en todas, todas, ujú, porque tienen mucho que ver con la cultura. Y bueno, generalmente ha explotado, pero pues se puede hacer mucho más grande. ujú. Entonces, hay que decidir si, qué se hace. Sabes que me llamó mucho ahorita la atención lo que tú dijiste, porque mientras tú hablabas, yo decía, es como la bomba cuando tú estás enfermo, ¿no? O sea, te da un infarto, pero ya venías como con muchas cosas Mm, previas, el corazón latiendo menos, tal vez estás con colesterol, triglicéridos, no sabías, y es una bomba de tiempo, ¿no? correcto. Entonces, ahorita cuando dijiste bomba, yo Correcto. estaba imaginándome eso. Ahora, ¿qué decisión fue clave, Álvaro, para empezar tu comunidad y sobre todo Grow? También quisiera que me expliques de Sí, qué trata, cómo fue el primer paso concreto para dar estas ideas, o sea, para pasar a la acción. todo viene de años anteriores, ¿vale? He emprendido más de una vez. Ok. Entonces, empecé a emprender mi primera vez en el 2011. Ujú, Creé una comunidad que se llama Talentos, que era una comunidad para hacer visible el talento de las personas, ya. ¿vale? Y lo que hacíamos era el currículum tradicional, lo dotábamos de ciertas habilidades que antes nadie mostraba y ayudábamos a las empresas a encontrar esos talentos. Ujú, Y de ahí evolucionamos hacia una comunidad que se llama Mentor and Talent, que era una plataforma de mentoring para empresas. Es decir, digamos que toda esta parte de crear plataformas digitales ya la lleva desarrollando años. Entonces, ujú, cuando empecé a trabajar con equipos, que eso empecé después de cerrar Mentor and Talent, dije, bueno, pues a ver, voy a dejar ya de invertir en plataformas tecnológicas y voy a hacer algo más de consultoría. Empecé a trabajar con equipos. Después de estar unos años trabajando con equipos, dije, vale, ahora sí, ahora voy a hacer lo que antes no funcionó, pero ujú. con el conocimiento que tengo al transformar equipos. Y voy a crear una comunidad digital para ayudarles a transformar equipos. O sea, que tú Esas fueron empiezas las... desde el 2011, de lo que entiendo, o sea, tienes... Claro, a emprender, sí, a emprender, sí, a emprender llevo muchísimos años, sí, sí, sí. ¿Puedes contarnos algún momento en el que viste que un equipo empezó a funcionar diferente por lo que ustedes les estaban enseñando? O sea, ¿has visto esos cambios? O sea, ¿Algún caso de éxito que nos puedas compartir? sí, a ver, hay muchos. Generalmente para mí los casos de éxito tienen que ver mucho con centrarse en el cliente, Ujú, ¿vale? Muchas veces los equipos que al final siempre terminan o sea, su objetivo siempre es entregar algo, ¿vale? Pero no le ponen al cliente tanto en valor, ¿vale? ujú, Entonces, conseguir solo que el equipo empiece a tomar conciencia de que su trabajo no es simplemente hacer tareas, sino aportar un valor al cliente, ¿vale? Y ujú, juntarse con ese cliente, no para venderle lo buenos que son y lo que han hecho, sino para escucharle, ¿sabes? Y para ver si lo que han hecho le es útil o no le es útil. ujú, Eso, que es lo primero que hacemos con todos los equipos, es un cambio ya, 360. ujú, 360. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos equipos que son incrédulos al principio,
cuando se empiezan a dar cuenta de que el cliente les valora, Ujú. empiezan un poco a cambiar su perspectiva en cuanto a, ¿cómo decirlo? En cuanto a qué es ser productivo. Ya. ¿Vale? Para mí ese es el éxito. O sea, a ver, nosotros ese éxito lo conseguimos en 6 meses. O sea, Ujú, para mí el éxito es que empiecen realmente a ser productivos cuando se dan cuenta de que le están aportando valor al cliente, no ujú. cuando están haciendo muchas cosas ni cuando están haciendo todo lo que les pide el cliente. Algo que me llama la Eso. atención y justo quería preguntar ahorita que lo mencionas, yo he visto, y te digo, hay muchos, voy a decir, otros programas en el mercado como que te ofrecen cambios de inmediatos. Y a mí algo que me llamó la atención porque soy muy creyente a lo que tú estás Ujú, mencionando, me gusta como que tú das ujú, un acompañamiento y un seguimiento y trabajas con las ujú, empresas 6 meses. O sea, ujú, ¿por qué consideras que ese es un tiempo óptimo? O sea, ¿qué te hace de ujú, diferente versus otros programas ujú. que tal vez te ofrecen menos en menos tiempo, pero qué puede pasar? Claro. A ver, nosotros, una cosa que tenemos clara es que buscamos transformaciones reales. ¿Qué significa? Soy consciente que no es para cualquiera. Porque todo el mundo quiere transformarse, Ujú, pero si luego te va a decir, sí, sí, quiero transformarme en un mes. Y ya, pero no es ujú, posible. Ah, pues ya igual no me interesa. ¿Vale? ujú, Entonces, volvemos a diferenciar líderes y equipos. O sea, lo que a nivel de equipos, que tenemos a Grow, en Grow ujú, conseguimos mejorar el 30% de la productividad y la cohesión de los equipos en 6 meses. O sea, a nivel de equipos, tenemos un método concreto donde entrenamos al equipo, le acompañamos durante ese tiempo para que empiece a funcionar de otra manera, como ujú, antes te comentaba, ¿vale? Y ponga al cliente en el centro y otras cosas. Entonces, esa metodología que se llama hacer, que me decías antes, que tiene que ver con cultura, con equipos y resultados, ese es el valor diferencial, el saber hacer eso, que no todo el mundo lo sabe hacer y el hacerlo una y otra vez. Pero si luego vamos a los líderes, eso en cuanto a los equipos, a los líderes, pasa lo mismo. Es ujú, decir, nosotros entrenamos a los líderes con un método que se llama Takumi, que dura hasta 9 meses. ujú, Y tienen que pasar, y esto entrenar, o sea, ellos entrenan las dinámicas que tienen que aplicar con sus equipos en un entorno, ¿vale? Seguro, donde se pueden equivocar, donde las van a practicar con otros y se pueden equivocar. Y van evolucionando, o sea, empiezan desde cero, acaban siendo team leaders en 3 meses. Bueno, si ujú, hacen las cosas que tienen que hacer. En otros ujú, 3 meses acaban siendo impact leaders, líderes de impacto, y en otros 3 meses líderes transformadores. Pero no es un curso. Eso ujú, simplemente es practico, aprendo, integro lo que voy haciendo, lo pongo en práctica y gracias a eso me avalan. Es decir, yo tengo que demostrar cambios reales en mi ujú. forma de liderar. O sea, tengo que lanzar pruebas reales de cambios que yo he hecho con mi equipo, si no, no consigues la Ujú. certificación. Sabes que tomaste un tema súper importante. La gente no entiende la diferencia y quisiera que nos expliques tú, con ahorita nos lo estás diciendo, qué son team builders, qué son cambios transformacionales y el último que me dijiste que era el profesional, ¿no es cierto? Sí, Ya. Entonces, ¿nos puedes el explicar? transformacional. Porque yo creo que la gente, y te digo, acá nos Mm, ve, sobre todo en mi canal, mucho líder. mm, Y ellos piensan que con un team builder ya puedes solucionar muchos problemas, temas de comunicación, trabajo en equipo, mm. como equipo, ¿no? Pero sí quisiera que tú nos expliques en qué consiste y cuáles son las diferencias de cada uno. Vale. En cuanto a los que yo te he dicho son Team Leader, Impact Leader y Transformational Leader, ¿vale? Ajá, exacto. Pero antes un concepto también que se confunde mucho. O sea, el último director general con el que estoy trabajando, que es una empresa de Honduras, me hizo mucha gracia porque me decía, Jo Álvaro, es que nosotros, lo que tú me vas a hacer no será un team building. Ajá. No, no, no es eso. Y me decía, no, porque ya vino una persona de no sé de qué país era, y nos hizo un team building y estuvimos todo el fin de semana fuera, los gerentes y tal, y bueno, pues al final no nos sirvió de nada. El team building cohesiona los equipos un poco, pero tiene un impacto muy en el corto plazo. Es decir, cuando luego vuelves a la oficina, sigues igual, porque los retos están en el día a día en la oficina, no jugando al paintball o conduciendo un coche, ¿vale? Ujú, Entonces, eso es importante porque muchas veces se confunde. En cuanto a lo que te he comentado yo, es como la evolución de un líder. O sea, el líder lo primero que tiene que trabajar, que es en el líder, es en él mismo y en el atreverse a ponerse delante del equipo, que eso no es ok. fácil. Ujú, Ya para empezar, me pongo delante del equipo, empiezo a crear equipos inclusivos, empiezo a escucharles, empiezo a ser más humilde, ¿vale? En el sentido de que, oye, mira,
yo también me equivoco, igual no lo estoy haciendo bien. O sea, les entrenamos para que aprendan dinámicas, para que empiecen a sentirse cómodos desde ese lugar, ¿vale? Luego, el Ujú, segundo es el Impact Leader y es, vale, como eso lo dominas y aunque lo tienes que seguir entrenando, ahora tienes que generar impacto en el equipo, ¿vale? Y eso ya es, vamos a llevar los conflictos al equipo para que ellos mismos lo resuelvan, vamos a ujú, permitir que el equipo se autoorganice, aunque tú lo quieras organizar de otra manera. O sea, te vas a separar un poco para que ellos generen resultados y tienes que aprender a ujú, hacer eso, ¿vale? Y luego, el último ya, que es para mí el más difícil y el más ambicioso, es el líder transformacional, ujú, que es el que consigue hacer eso, pero además, digamos que ¿cómo decirlo? Su rango de acción va a salir fuera del equipo. O sea, va a ujú. haber otros equipos que también se ven afectados por lo que hace. Mentoriza a otros equipos o simplemente es un modelo de referencia que otros equipos dicen, oye, yo también quiero eso. Al final transforma cultura de la Ujú. organización. Me encanta. Y la cultura, como tú lo mencionas, y por eso yo creo mucho no en talleres de un día donde te dicen te vamos a cambiar, porque la cultura no se cambia en un día. Imagínate cambiar algo que vienes Exacto. por mucho tiempo y por hábitos inconscientes que vienen haciendo la gente que ni siquiera es consciente. La verdad que por eso Correcto. quería que profundicemos un poco acá. Bueno, tú nos acabaste de mencionar y obviamente nosotros estábamos revisando. Cuéntanos un poquito de Ujú. tu metodología SER, que es con C de casa. Primero, Mm, ¿qué correcto. significa? ¿Qué le define? ¿Cuáles son los pilares? Para transformar equipos hay que ser conscientes que hay que impactar, hay que tener siempre en mente un triángulo, Ujú. ¿Cuál ¿vale? es? O sea, hay que impactar en tres vértices, Ujú. que es el CER, ¿no? Cada letra es el acrónimo. Es un acrónimo, cada letra representa uno de los vértices. En la C significa cultura. Ahí Ok. también está todo el tema de propósito, todo el tema de valores, ¿vale? Todo el tema de mentalidad también. O sea, es decir, la mayor parte de equipos todavía no funcionan porque no tienen una cultura concreta, Ujú. ¿vale? Porque no tienen una mentalidad concreta, porque no tienen unos valores concretos que defienden ese equipo. No lo han trabajado ni siquiera, ¿vale? Ujú. Y la organización lo puede tener, ¿eh? O sea, que la Ujú. organización lo tenga no significa que lo tenga el equipo. Esa es la C. Y ahí hay más de 20 dinámicas que se utilizan para trabajar eso, que hay que elegir la más apropiada para cada equipo. Luego tienes la E, que es del propio equipo. A mí en la E siempre me gusta decir que son las relaciones y las conversaciones del equipo, ¿vale? Relaciones y Ok. conversaciones. Es decir, ahí tienes que trabajar todo lo que, lo que sucede cuando las personas del equipo se relacionan. Ujú. Cómo delegan, cómo es su confianza, cómo se comunican, cómo gestionan los conflictos, todo, ¿vale? Ujú. Y luego la R, que es la que más me gusta, pero sin la C y la E, la R es muy difícil, ¿vale? Nosotros trabajamos las tres a la vez, pero siempre empezamos por la C y por la E. La R son resultados, porque muchas veces el liderazgo se ve como muy ambiguo. Es como, vale, yo ya consigo que la gente se lleve bien, yo ya les escucho, sí, sí, pero hay que conseguir resultados. Y en el corto. Ujú. La cuestión es que no puedes conseguir resultados a costa del equipo. Entonces, la R son aquellas prácticas que sí consiguen resultados en el corto plazo en entornos inciertos, ¿vale? Y ahí tenemos muchas, desde el método camaleón, los OKRs que igual los conoces, que es cómo alinear a los equipos en base a valores, ¿vale? Bueno, pues tenemos, no sé, cómo limitar el trabajo en progreso para dejar de empezar y comenzar Ujú. a terminar. O sea, son esos Ujú. tres vértices, Me ¿vale? encanta. Y yo veo que también ustedes han integrado mucho la tecnología. De hecho, vi que tiene un Sí, chatbot que se llama Leonor. correcto, ¿Cómo correcto. ustedes acompañan o utilizan la tecnología para acompañar en este proceso o en este viaje heroico a los líderes? Pues, o sea, fíjate que yo te decía que venimos del mundo digital, ¿no? Sí. Porque desde el 2011 plataformas digitales. Entonces, como nosotros tenemos un modelo que se llama el HRI Coach Framework, que son 100 dinámicas para transformar equipos, que lo enseñamos en un máster, que tenemos una edición todos los años, como eso lo tenemos ahí, hace un año lo pasamos a inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que entrenamos un modelo, ¿vale? ¿Para qué? Para que pudiera acompañar a las personas del máster y a todas las personas que se entrenan con nosotros para que les guíen. O sea, Ujú. es un asistente que guía a los líderes a que funcionen mejor. ¿Qué significa? El modelo CER.
¿vale? Cultura, Ajá. equipo, resultados. Vale, tú tienes un equipo y dices, oye, Leonor, que mira, tengo este equipo, que le pasa esto, que tal, tal, ¿cómo puedo hacer? Y entonces Leonor, que es asistente virtual basado en inteligencia artificial, ya te recomienda y te dice, oye, pues mira, habría que empezar a trabajar la cultura, como no, el equipo, los resultados, con la cultura te empieza a hacer preguntas y te empieza a proponer soluciones. Vale, pues eso, te hace un cuestionario y luego ya empieza, oye, pues igual puedes utilizar este manifiesto del equipo para trabajar esta parte, igual puedes utilizar esto. Y luego le puedes preguntar, vale, me ha gustado esta solución, vale, ¿cómo lo podría hacer? Y te empieza a diseñar todas las Wow. sesiones, te da feedback, o sea, lo que hemos hecho es, digamos, todo el know-how, apoyarnos en la inteligencia artificial para que esté más accesible. Porque antes lo Exacto. teníamos en Excel, lo teníamos en documentos, entonces, bueno, ¿era usable? Bueno, siempre puedes ir a consultar un Excel, pero no Ujú, tanto. Ahora ya es más conversacional, mucho más útil. ujú. Perfecto. Y Mm, lo que veo es que ustedes, o sea, obviamente, ustedes tienen el prompt, está alimentado por sus sí, instrucciones, correcto, debe estar alimentado con su metodología. correcto, Entonces, ya ustedes como que te entregan la herramienta, pero ya con la metodología que ustedes primero ya han testeado y segundo que es de correcto. ustedes, ¿no? Me encanta. Eso es. Ahora, cuéntame un poco, Sí. para quien escucha y se siente que quiere liderar, pero no sabe cómo empezar, ¿qué puede hacer para, o sea, qué pasos podría hacer para iniciar? En ese caso particular, la respuesta es fácil, ¿vale? Nuestra comunidad se llama Agile Heroes League, antes lo has comentado, en inglés, ¿vale? Que es la Liga de los Héroes Ágiles. Entonces, si tú buscas incluso eso en Google, Agile Heroes League, o incluso le preguntas a la inteligencia artificial, ¿vale? A cualquiera, o más aún, bueno, si entras en esa página, la página de inicio te dice cómo. Porque el método más poderoso que tenemos para líderes, ¿vale? Porque Grow está enfocado más a empresas que quieren transformarse, pero hay uno específico para líderes y es Takumi, que es un dojo Ujú, de liderazgo. Entonces, claro, la pregunta que me has hecho es, ¿cómo a un líder le ayudamos? Pues nosotros hemos conseguido democratizar ese entrenamiento, fíjate que te lleva certificación por certificación, ¿vale? Por $90 al mes. ujú, Con lo que tendría que costar $3.500, $3.900, porque es como ujú, un máster que tienes un sensei, tienes tus entrenamientos, entrenas con otros líderes, tienes una comunidad activa. O sea, hemos conseguido eso democratizando el producto. Entonces, yo siempre a todo líder le recomiendo eso. ¿Por qué? Porque desde el primer mes consigue resultados. ujú. Primer mes, primer mes. Wow. ¿Por qué consigue resultados? Que eso es alucinante. Porque como todos los meses entrenamos tres competencias que avala Harvard, entrenamos 9 y todos los meses entrenamos 3 con unos casos reales y unos ejercicios y tenemos que aplicarlas y practicarlas con equipos. Entonces, como eso está ahí, entrenamos 4 horas al mes. Como eso está ahí y tú tienes tu sensei, o sea, estás obligado a hacerlo, pues cuando lo has hecho Ujú, siempre aprendes algo. Y luego eso es mes a mes, mes a mes. Yo lo equiparo mucho al gimnasio, es como ir a un gimnasio, ¿vale? O sea, cuando tú vas al gimnasio siempre logras algo o mayor resistencia, o no sé, o bajas un poco de peso, o lo que sea, claro. o te sientes mejor, pero siempre logras algo. Entonces, Ujú, para mí, o sea, la idea que teníamos nosotros al democratizar el entrenamiento de líderes es que nadie tuviese una barrera de entrada. Como ujú. decir, no me lo puedo permitir, no, que todo el mundo que quiera realmente ser líder de impacto lo pueda lograr en pocos meses. Me llamó la atención y también te adelantaste al tema de democratizar, o sea, ¿por qué nace esta finalidad? O sea, ¿de dónde nació el tema de que sea, como tú dices, me parece súper asequible y es un máster con un entorno poderoso? ¿De dónde salió el querer democratizar? ¿Cuál fue tu visión? Pues mira, esa sí que es una visión importante. Nosotros trabajamos mucho con Latinoamérica, ¿vale? Ujú, Entonces, bueno, el liderazgo siempre ha sido muy piramidal. Es piramidal. ¿Qué significa? Que es accesible a unos pocos. Esos pocos tampoco tienen capacidades de liderazgo. ujú, Igual las tenían hace 20 años, pero lo que ahora mismo reclama el mercado, Harvard sacó un informe hace un año y medio que nosotros lo utilizamos mucho, que el 80% de los líderes no está preparado para asumir su rol. Y wow. cuando habla de líderes, se refiere a los mandos intermedios y los directivos. Entonces, si eso lo llevas al resto,
porque el resto que son responsables, jefes, coordinadores, o sea, también necesitan liderar lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto no va de que solo unos pocos lideren, va de que aprendamos todos a liderar. Entonces, nuestra visión es precisamente esa, o sea, cómo conseguimos que cualquier persona que sí tenga interés realmente, decir, oye, yo tengo un equipo de 6 personas y sí, y bueno, y sí quiero aprender, ¿vale? En mi empresa igual les puede parecer bien o no les puede parecer bien, pero yo quiero hacerlo, Ujú, ¿vale? Entonces, por eso decidimos que no tuviese un precio competitivo, como por ejemplo, yo qué sé, pues $1.500 y que tengas que decir, uy, esto igual solo puedo hacer una vez en mi vida como ejemplo, ¿no? Pues haces un máster, lo haces y ya está. Sino que todo ajá, el mundo dijera, bueno, a ver, esto es algo como si yo me apunto al gimnasio. O ujú, sea, es verdad que tengo que hacer una inversión, pero la quiero hacer porque quiero estar más fuerte, porque es bueno para la salud. Esto es igual. Quiero hacer una ujú, inversión para ser mejor líder, para generar mejores resultados, para mejorar mi carrera. Pues tienes que poder hacerla. Seas de El Salvador, seas de, yo qué sé, incluso de Venezuela, ¿vale? Porque tenemos a varios de ujú. Venezuela. Pero hay países que ahora mismo tienen situaciones difíciles. Argentina también. Bueno, depende de la política, hay países que tienen situaciones difíciles, tienen que poder acceder. Por eso lo hicimos. Ujú. ¿Y qué tiempo, qué duración tiene el máster? O sea, ¿qué tiempo dura para las personas que quisieran más información? Lo que es, nosotros tenemos tenemos varios productos, ¿vale? Ujú. O sea, Takumi, que es que es como si fuese un máster que son $90 al mes, la duración que tienes de 9 meses, ¿vale? Ok, Pero en 3 meses tienes un certificado, en otros tres tienes otro, en otros tres tienes otro. O sea, digamos que vas superándote a ti mismo, ok. ¿vale? Ujú, Ese es 9 meses. Luego ya el máster específico que está en la propia página es un máster que dura 6 meses, pero es como más, ¿cómo decirlo? O sea, es como una aceleración. Se ujú, llama Master en Agile Coach, es como una aceleración. Lo hacemos solo una vez al año y ahí nos juntamos muchas más horas, trabajamos de otra manera, ujú. ¿vale? Ok. Ese sí tiene un costo de $3.950. O sea, es que son dos modelos muy, Son modelos muy diferentes. diferentes. Sí, Ujú. sí, Ahora, correcto. hay una pregunta que yo creo que varias personas se pueden estar haciendo. Hay personas que dicen, es que yo no nací para liderar. O sea, ¿qué le dirías a esas personas que piensan que es un don con el que naces? ¿Tú crees que el liderazgo se nace o se hace? No, yo creo que el liderazgo se hace, eso te iba a decir, se hace. Pero eso no quiere decir que no nazcas con una tendencia natural a ello. Eso es perfecto, perfecto. Ujú, Ahora lo tienes que fortalecer. ujú, Por eso nosotros llamamos entrenamiento. O sea, me da igual que seas un líder, que tengas 80 personas a tu cargo. Cuanto más entrenes, mejor líder vas a ser, aunque tengas tu tendencia natural. ¿Por qué? Pues esto es como Fíjate que antes te he hablado que es un dojo de liderazgo, es decir, es un sistema basado en las artes marciales. ujú, Entonces tú piensas cualquier arte marcial y tienes el cinturón negro, ¿vale? ujú, Si tú dejas de entrenar, por muy bueno que seas, pierdes, pierdes calidad. O sea, ya no eres igual de bueno. En cambio, ¿qué hacen los cinturones negros? Siguen entrenando. exacto. Y muchas veces enseñan a otros. O sea, siguen, siguen y siguen. Y cuando sigues es cuando eres mejor. Ujú, Entonces, si tienes una tendencia natural, es perfecto. Si la usas y la sacas partido, llegarás lejos. Si no la usas, te quedarás en la media. Pero la parte positiva es que una persona que no tiene esa tendencia y que está en la media, si entrena, sí puede llegar a ser un ujú, buen líder. ujú. Claro, si tú tienes tendencia natural y además entrenas, seguramente adelante es al que no la tiene, pero voy a eso, ¿vale? O sea, hay que entrenar, ¿Sabes de qué? verdad. Me puse a pensar, te cuento, y aquí yo sí Sí, quisiera contar. A mí me encanta el deporte y me encantan los ejemplos que haces con el gimnasio porque para mí es muy fácil y entendible. Pero algo que me sí. pasaba es que yo antes bailaba, o sea, tomaba clases profesionales de baile, pero ya no bailo desde el Ujú, 2020 y me fui hace unas semanas a bailar, obviamente con personas que ya tienen un nivel más alto y me sentí, o sea, ujú. wow, o sea, te sientes como he perdido la práctica, o sea, como he perdido Claro, tal vez lo que podía hacer y es lo que tú estás diciendo, o sea, por eso es un entrenamiento y debes seguirlo y no debes dejarlo de hacer porque como tú dices, siempre es mejorable y si no vas a tener ese sí, retroceso como lo que me pasó a mí, que yo me identifico con el baile y digo, correcto, puchicas, ya perdí, he perdido un montón, o sea, correcto, de todo lo que tal vez claro, sabía hacer o ya no. correcto. También es verdad que cuando tú empiezas a entrenar, como estás haciendo ahora, con gente que sabe más que tú,
aprendes muchísimo, o sea, evolucionas Ujú, súper rápido. Por ujú, eso nosotros, el dojo, nos juntamos líderes de distintos niveles y trabajamos juntos, aprendemos juntos, ¿vale? O ujú, sea, no son todos del mismo nivel, no, no, hay gente que no ha facilitado nunca equipos, hay gente que ya ha facilitado equipos y tiene ciertas habilidades y hay gente que es muy buena facilitando equipos. Pues un dojo es ese espacio donde todos se entrenan humildemente como si fuesen del mismo nivel. ujú. ¿Vale? Y se enseñan los unos a los otros, ¿ves? Como lo del baile, de tal Ajá. manera que, claro, todo el mundo aprende, porque los que están empezando dicen, jo, eso no sabía que se hacía así, pero el que enseña también aprende, Ujú. el que enseña también aprende, o sea, practica, se divierte y además aprende. Eso es un Sí. verdadero liderazgo. Sabes que me dejaste, o sea, pensando, ¿qué tan importante con lo que acabas de decir es el entorno para cumplir los objetivos que tú como persona puedas tener? El entorno siempre es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué me lo preguntas? Porque como justo lo ¿Qué que me lo dijiste, ¿no? Yo preguntas? creo que Sí. uno de los mayores miedos que yo he logrado identificar en Mm, las personas es, ujú, no, es que yo no quiero entrar a ese nivel, y me pasaba a mí con el baile, ¿no? Es que ujú, son muy pro, o sea, ujú. y te da Ah, miedo, o sea, tú automáticamente bueno, te sí, bloqueas y tienes normal. miedo y dices, no, no, yo no quiero ir Sí, allá porque son muy pro sí, y yo todavía tengo que pasar sí, por varios niveles antes de llegar sí, allá. Pero sí, tú nos dices acá, mira, estoy entendiendo que tú dices, mira, no importa el sí, nivel, lo importante es la relación porque correcto, vas a desarrollarte más rápido. O sea, vas a desarrollarte correcto, más rápido, te correcto. vas, o sea, hay cosas que Sí, correcto. inconscientemente comenzamos a desarrollar. Al final es como estar en un modo de sobrevivencia, como yo digo, y como nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, vas a desarrollarte habilidades que ni siquiera sabías que tenías. Correcto, sí. A ver, el contexto influye siempre. Ujú, Entonces, lo que no te tienes que dejar es, a ver cómo lo digo. O sea, tienes que ser consciente de que el contexto influye y no y que no te manipule. ujú, Es decir, en un exacto. contexto donde dices tú que te da miedo entrar y no entras, pues el contexto te está manipulando. O sea, tienes que probar. Ujú, Entonces, generalmente, si esto lo pasas al plano corporativo, la cultura generalmente se coma la estrategia, que quiere decir que la cultura muchas veces no acompaña a los grandes líderes, no les wow. acompaña, no, 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 les frena, les frena. ¿Por qué les frena? Porque no está preparado, no están preparados los equipos, no está preparada la organización y por mucho que ellos tengan las claves, que es lo que enseñamos nosotros, para lograrlo, muchas veces la propia cultura dice, hasta ahí, no, no vayas ahora a cambiarlo todo, ¿vale? Ujú, Entonces, claro que influye. Lo que no puede ser, si tú eres un líder, que para eso entrenamos, ¿vale? Si tú eres un líder, tú tienes que ser consciente de la cultura y aún así hacer lo que tienes que hacer, ¿vale? sí. No decir, no, es que aquí no se puede. No se puede Ujú, porque, claro, no, es que la dirección no lo aprueba. No está de acuerdo con esta forma de liderar. No, no, no. Si tú realmente quieres liderar así, tienes que liderar así. Luego la organización ya dirá, que a mí me ha pasado, ¿eh? ¿Y tú qué estás haciendo, Verónica, que estás teniendo tan buenos resultados? ujú, Ah, pues si quieres te lo cuento. Sí, cuéntame lo que me exacto. interesa. Porque al final interesan los resultados. Entonces, si tú Ujú. haces algo y generas resultados, todo el mundo va a ir a mirar qué es lo que haces, aunque no estén de acuerdo. Sabes que dijiste algo poderoso y hablábamos hace un inicio, Álvaro, que yo entreno equipos de ventas. A mí me contratan para incrementar ventas, hago consultorías de ventas, les ayudo a Correcto. fortalecer procesos comerciales y hay algo que ahorita me llegó a mí directamente cuando tú mencionaste, la cultura, o sea, jala más que la estrategia y tú lo dijiste porque yo veo, tú sabes, en la parte de ventas. Muchos de los equipos Ujú. comerciales quieren, como te digo, con un plan súper diseñado y que el mercado y que han analizado con toda la estrategia, pero el equipo de vendedores no tiene cultura, no quiere seguir Correcto, direccionamiento, no tiene la motivación, no tiene la actitud. Entonces, qué correcto. importante, ahorita estoy entendiendo que la cultura es más importante aún que la estrategia. ¿Qué les Claro. dirías de esas Sí, personas sí. que tal vez de esos líderes que están escuchando lo que ahorita yo te menciono? No, pues es verdad. Tú piensas que hemos dicho el método CER, cultura, equipos y resultados. Por eso, antes de los resultados, muchas veces está la cultura. Ujú, Piensa que los comerciales, porque los conoces muy bien porque estás muy de la mano con ellos, no están al margen del resto del equipo. O sea, es una pieza más del equipo, eso es muy importante. Pero no hay ujú, mentalidad. ¿Qué ujú, significa? Que operaciones ejecutan lo que ha vendido el comercial. Entonces, tienen que estar muy de la mano si quieren aportar valor al cliente. ujú. Pero generalmente se ven como separados. Es decir, el comercial tiene que vender y luego el de operaciones ya ejecutará. Ujú, exacto. ¿Sabes? Aunque esté en la misma empresa. No, no es así. No, no, no. Somos Ujú, un tándem.
Entonces, si no hay mentalidad de valor, si hay una mentalidad tradicional a nivel comercial, que eso es cultura, es muy difícil que crear empresas escalables. ¿Por qué? Porque hay una palabra que utiliza un amigo mío que me gusta mucho, porque operaciones despachará. Despachará significa que, bueno, pues si es comercial entrega ofertas, si es operaciones hace lo que le han pedido, pero no se centra en pensar qué es lo que realmente le aporta valor y cómo puedo Ujú, hacer que lo sienta, que lo viva, que diga, oye, esto es un trabajo excepcional. Lo único que ujú. se encarga es de, bueno, pues me han dicho que haga esto, pues lo hago, sin más. ¿Sabes qué? Y algo que yo veo, y si puedo aportar, una es la separación que hay, ¿no? Como dentro de trabajar en forma como departamentos y no por un fin, como voy a decir, todos en conjunto, ¿no? Pero otro también, y yo lo voy a decir, yo soy comercial. Sí, Yo siento que el tema del ego, de la parte, o sea, las empresas saben que si no hay ingresos, no hay empresa. Sí, correcto. y por dónde viene la parte de los ingresos, la parte de ventas. Entonces, algo que yo veo y qué les dirías tú a los comerciales, y quisiera que venga no desde mi lado, sino tuyo, ¿qué les dirías a aquellos comerciales que te están escuchando en cuanto al manejo de su ego, ¿no? Porque te digo, o sea, lastimosamente pensamos que si yo vendo, o sea, yo soy como el motor de esta empresa, es lo que ellos piensan, o sea, sin ingresos de esta empresa no estaría. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, ahí hay un cambio de paradigma importante, ¿vale? El otro día estaba trabajando con un equipo comercial, porque para mí el comercial se tiene que convertir, tiene que evolucionar para ser un propietario de producto, que significa entender mucho mejor el servicio, el producto y las necesidades del cliente. No Ujú, vender por vender, sino aportarle valor. Pero para eso no está solo, porque va a depender de las otras áreas de la organización, ujú, ¿vale? Entonces, el objetivo en comercial no es vender. Entonces, esa es la clave. El objetivo comercial no es vender. ¿Por qué? Porque veo a muchos equipos que están súper desmotivados peleándose entre comercial y operaciones porque el comercial hace su trabajo. Yo he vendido. Y exacto. mira, queríamos facturar 4 millones y yo lo he hecho, lo he vendido. Y entonces operaciones dice, sí, pero ¿qué has vendido? O sea, ¿qué valor nos aporta esto? ¿Por qué tenemos clientes insatisfechos? ¿Por qué ahora no podemos hacer estos proyectos? Ah, bueno, pero una empresa necesita dinero. No, no es verdad. Una empresa necesita sostenibilidad. Es decir, necesita ganar cada vez más dinero, tener clientes cada vez más contentos y que eso crezca el negocio. No vender más y tener clientes más insatisfechos. Entonces, eso es lo que tiene que entender un comercial tradicional, insisto, que es, Ujú, mi trabajo no es vender, no, tu trabajo es conseguir hacer equipo para que los clientes estén encantados. Y ya te satisfechos. van a llegar el negocio, o sea, porque te van a recomendar por el boca a oreja, te van a comprar más, o sea, vas a aumentar tu ARPU, ¿no? El average rate per unit o por cliente, o sea, al final, y el lifetime value también, o sea, lo que vas a hacer es ganar más dinero sin necesidad de estar todo el día saliendo a la calle. ¿Sabes que me encantó? De hecho, mañana mismo voy a postear una frase como el objetivo de un comercial no es vender, y es toda la razón. O sea, tú lo dijiste en palabras simples, ahí te voy a dar los créditos, no te preocupes, Álvaro, pero es verdad, porque el comercial piensa que su objetivo es vender y no es vender. Y ahorita me rompiste a mí como, wow, o sea, lo dijiste muy fácil y me encantó el mensaje que nos estás dejando. Álvaro, la verdad que yo he disfrutado mucho. Quiero hacerte una última pregunta. Si mañana tuvieras la oportunidad de dejar una carta donde una persona va a encontrar dentro de 100 años y esta carta va a tener un solo aprendizaje, ¿qué escribirías en ella? Trabaja en ti mismo si realmente quieres conseguir el éxito. ¿Tú consideras que el Sí, éxito parte del crecimiento de uno mismo, Álvaro? sí, sí, o sea, el éxito solo puede venir de dentro. Ujú, Sí, solo. Entonces, eso es una evolución en el camino que todo el mundo tiene que aprender. Cuando las personas la aprendan más, más fácil será trabajar en equipo también, más ujú. fácil será crear organizaciones resilientes y adaptativas, ¿vale? Y el éxito no es solo profesional, el éxito es familiar, profesional, de amistades, de salud. De tal manera que no puedes medir el éxito de forma parcial. No, es que mira, me va súper bien porque tengo una empresa súper exitosa, pero luego a nivel de pareja te va fatal, a nivel de hijos no te quieren ni ver, con tus padres no tienes una malísima relación, o sea, y tu salud, bueno, pues ni va ni viene. O sea, el éxito es el equilibrio. Me Entonces, encanta. bueno, yo les pondría esa frase y luego ya que ellos aprendan lo que significa.
Álvaro, primero gracias por recordarnos que los héroes, perdón, que los héroes no son quienes nacen con capa, sino quienes deciden moverse cuando otros no lo hacen. Aquí, como te decía en Los Despiertos, creemos que no es la vida que nos tocó, es la vida que eliges. Y tú elegiste inspirarnos a través del liderazgo, a través de tu comunidad. Así que a las personas que nos están escuchando, si estás despierto, estás despertando, comparte esta conversación porque una historia puede impactar a otras personas. Recuerden que aquí no venimos a motivarlos, venimos a despertarlos. Si ustedes sintieron eso hoy, comenten, yo ya desperté. Álvaro, antes de finalizar, me gustaría que nos comentes en qué redes sociales te podemos encontrar, las personas que quieran ubicarte, en dónde lo pueden hacer. Pues sobre todo ahora mismo en tres. Una es LinkedIn, porque LinkedIn, Mm, que es la que más llevo utilizando, soy número uno a nivel a nivel de influencia en España y Latinoamérica, que eso significa más de 4 millones de visitas a la semana. Y ahí, bueno, pues ahí me siguen bastantes personas. Pero luego también puede ser o bien en Instagram, o sea, con mi nombre y mis apellidos, Álvaro Sastre Salso, también en Instagram o en TikTok, donde ujú. estoy empezando a hacer vídeos inspiracionales, pero enfocados al liderazgo. Pero como Álvaro Sastre, estás Sí, como siempre. Álvaro Sastre Salso, Salso. El Salso, ok. apellido segundo es importante porque puede haber varios Álvaro Sastres. Entonces, Álvaro Sastre Salso. Salso, ok. Ok, Sí, yo voy a pedir al equipo que las pongo aquí y primero agradecerte, como te digo, nos despejaste muchas dudas, qué linda lo que tú estás haciendo y agradecerte porque hayas estado acá en esta tu casa y espero que no sea la única vez que te tengamos, te abrimos la puerta para próximamente volver a conversar, sobre todo porque me siento identificada con lo que tú estás haciendo y sé que mi comunidad también está identificada con lo que nos acabas de transmitir. Álvaro, te agradecemos, muchísimas gracias muchas a ti por gracias. este tiempo. Gracias.